9. La señora Juana Rodríguez es una persona que acaba de jubilarse. Durante sus años donde laboraba, aportaba a una AFP. La nueva legislación le permite poder acceder al 95% de sus aportes acumulados, que asciende a unos 30.000 nuevos soles. Con este dinero, adquiere los terrenos en el sur de Lima, que posteriormente alquila a las empresas que operan diversos centros comerciales. Para la señora Juana, dichos terrenos representan un capital A, financiero, B, lucrativo, C, comercial, D, empresarial y E, comercial. Entonces, analicemos cada uno de estos. Este dinero que recibe del alquiler de sus viviendas que compró con el dinero de AFP representa un capital financiero, no porque el capital financiero nace del dinero que se entrega, que lo entrega una entidad financiera con la intención de prestarlo, que tú compres barato, lo vendas caro y puedas pagar el préstamo más los intereses respectivos. Entonces financiero no es. Lucrativo sí es, porque acá le da un lucro ganancia al dueño del local, o el dueño nada más, ¿no? C, mercantil. Mercantil ¿ya? Significa que por comprar o vender un producto o un servicio, él gana dinero, y cosa que no es así, porque ya hemos visto que no está comprando los terrenos para venderlos, sino para alquilarlos. Entonces, estamos hablando de capital empresarial, no existe capital empresarial, sino el comercial. Y el capital comercial es el que otorga una tienda, un comercio, como Saga o como Ripley. Por eso la respuesta es la B. 10. La depreciación es un gasto que se destina a la reposición y mantenimiento de equipos, herramientas, infraestructura que ha sufrido desgaste. Las empresas pueden realizar esto como un escudo fiscal, debido a que si mayor es la depreciación, menor será la base imponible sobre la cual le cobran los impuestos, permitiendo disminuir el pago de impuestos. Hablamos de un descuento tributario. El capital que se toma en cuenta es ¿cuál es el capital que se toma en cuenta en esta depreciación, en este escudo fiscal, en este pagar menos? ¿Ya? Para eso es el capital comercial, es el capital comercial, es el que entrega un comercio, un servicio, como decía Saga o Ripley. ¿Es el comercial? No, no es el comercial. ¿Es el capital fijo? Sí, porque estamos hablando de depreciación de máquinas, y las máquinas son el capital fijo representa a las máquinas porque tienen varios procesos productivos. C, lucrativo. El capital lucrativo, como les dije ya hace un rato, es el capital que al propietario de este capital le otorga una utilidad, una renta. Mientras que el capital circulante es aquel que se utiliza una sola vez en el proceso productivo, cosa que no es así en las máquinas. Y el capital variable es el pago de fuerza de trabajo. Entonces la respuesta es la B. 11. El mercado cambiario en nuestro país es ejercido por varios agentes. Tenemos a las casas de cambio y a los conocidos cambistas que utilizan las diferentes calles de la capital como puntos de cambio, e intercambio. Dentro de las actividades de comercio, ambos agentes asumen la modalidad de especuladores, mayoristas, informales, temporales o comisionistas. Primero, este mercado de casa de cambios no es que aparece una semana y la otra no, entonces temporales no es. Mayorista, no, porque yo me acuerdo que cuando era muchacho, si tenía que cambiar mis únicos $5 o $10 de la suerte porque necesitaba dinero, lo podía cambiar, entonces también atiende a minorista. El comisionista. El comisionista es aquel, valga la redundancia, que recibe una comisión. Por ejemplo, ya han visto los servicios, las tiendas que venden servicios de envío de dinero a Venezuela. Por una cantidad de dinero, ellos te cobran una comisión, un porcentaje del dinero enviado. Y informales es aquel que no, también valga la redundancia, no está formal, es decir, que no está inscrito con el Estado y no es supervisado por el Estado. El problema es que las empresas formales ¿ya? Pueden tener problemas de cámara, micrófono, ya pueden tener problemas en este caso que podremos hablar de problemas con el local, etcétera, pero los informales no pagan impuestos, no tienen un lugar formal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de el especulador, es aquel que compra barato para después venderlo caro, como es el tipo de cambio. Por eso los cambistas
y las casas de cambio, ya, por eso no podían ser la C, porque algunos son formales, los cambistas que están en tiendas son formales, los que están en la calle son informales. Ellos manejan grande cantidad de dinero, pero por esa cantidad que compran barato y después al día siguiente venden un poco más caro, aunque sean 10 céntimos, genera una rentabilidad. Por eso se habla de especuladores. A. Espacio. Son las unidades productivas que desarrollan actividades económicas. Están constituidas por la Ley General de Sociedades, en algunos casos pertenecen a los hogares o a las unidades de gobierno. Por lo último, ya descarto los gobiernos y los hogares. Queda instituciones. Ojo que las instituciones no son todas unidades productivas y además algunas no están bajo la Ley de Sociedades. Entonces queda empresas y sociedades. Por ende, gobiernos y hogares no es. Instituciones decía que no todas son unidades productivas y las sociedades no todas tampoco son unidades productivas. Entonces, ¿por qué tener a la empresa como una unidad productiva? Sí, pues la empresa es esa unidad productiva que para ser constituida tiene que pasar por el registro público y ser constituida a través de una ley general de sociedades. La respuesta es la B. 13. Un encuestador enviado por el INEI encuentra en la fachada de una vivienda 2 medidores de gas natural y electricidad, es decir, independizados. Al iniciar la encuesta descubre que el inmueble está independizado en cada piso, habilitado el primero por los dueños originales, papá, mamá, y el segundo por la hija y los nietos de los dueños del primer predio. De la información anterior se deduce que el predio está ocupado por 2 familias, una familia, B, C, un hogar, D, un agente económico, E, organizaciones de consumo. No puede ser organizaciones de consumo porque estamos hablando de máximo 2 familias. Un agente económico no es, sería un agente económico, sí, pero no estamos hablando de las familias como agente económico. Una sola familia, no, porque hay 2. Está papá, mamá y su hija con su respectiva familia. El profesor, podría ser un hogar siempre y cuando se haya compartido los gastos. Y acá no están compartidos los gastos. Lo que genera que no es que no están compartidos, sino está independizado. Por eso acá se considera 2 familias por la independencia de sus gastos. Sería un solo hogar si se pagara un solo recibo y ambos dividieran los gastos. Entonces, la 13 es la A. 14. La empresa Cruz del Sur ha decidido bajar los pasajes en 5% para cualquier destino dentro y fuera del país. De acuerdo con el indicado, esta decisión empresarial generaría el siguiente efecto. A. Aumentaría la cantidad demandada de pasajes. B. Disminuiría la oferta de pasajes. C. La curva de demanda variaría en función directa del precio de los pasajes. Y D. Aumentaría la demanda de pasajes. E. Generaría un desplazamiento de la curva de demanda. Para eso voy a hacer una fórmula de algo que ya hemos visto. Acuérdense, chicos. Los que están en relación directa son los 2 primeros. Cuando el precio sube, la cantidad ofertada también sube, la demanda sube. La que está en relación directa es la segunda. Cuando el precio baja, ellos bajan, ellos bajan. La que está en relación inversa, cuando el precio baja, ellos suben, ellos suben. Cuando está arriba, baja, baja. Entonces, teniendo esa fórmula, es más fácil poder identificar la solución. ¿Cómo, profesor? Te vas a fijar en esto. ¿Aumentaría la cantidad demandada de pasajes sabiendo que el pasaje ha bajado, el precio ha bajado? Si el precio baja, la cantidad demandada aumentaría, precio baja, cantidad demandada sí. Entonces, sí cumple esto. Entonces, la respuesta es la A. Pero veamos, profesor, ¿qué diferencia entre cantidad ofertada y demanda y oferta? Recuerda que todos estos 4, cantidad ofertada y demandada, viene a ser el número de bienes y o servicios. Y por el otro lado, tenemos en demanda y oferta. Los demandantes y los ofertantes significa número de personas y empresas. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de cantidad, estamos hablando de 1000 celulares, 10.000 mochilas, 20.000 zapatos, 15.000 menús, etc. Vienen esos servicios. Cuando hablamos de cantidad ofertada o demandada. Cuando hablamos de demanda o oferta, cuando hablamos de demanda estamos hablando de número de personas. 10.000 clientes. Estos 10.000 clientes demandan una cantidad de productos, sillas, gaseosas, etc. Y por el lado de oferta son las empresas que están en el mercado. Por ejemplo,
la empresa de transportes interprovincial, ¿cuántos hay en Lima? Varios. Ya. Esas empresas ofertan una cantidad de bienes y o servicios. Entonces, hasta ahora venciendo la disminuirá la oferta de pasajes, acá está, ya cuando el precio sube, la oferta de pasajes disminuirá. Cuando el precio del pasaje sube, baja, la oferta de trabajo sube. Entonces, acá está, oferta de trabajo, precio bajo, es al revés. Entonces, no es disminuir la oferta de pasaje, porque bajar la oferta es tener un precio alto, y acá el precio es menor. La curva de la demanda variará en función de los pasajes. Recuerda que la variación de la curva está en función a todos sus factores. Precio, digamos, si estamos hablando de la demanda, bienes sustitutos complementarios, etc. Pero solamente acá se está hablando de precio, entonces está en ceteris paribus. Aumentaría la demanda de pasajes. ¿Cómo es eso cómo es en esto de la curva que de la demanda varía en función directa del precio de pasajes? Como la curva para moverse, trasladarse o variar de un lugar a otro tiene que estar inmerso en los otros factores. ¿Cuáles son los otros factores? Decíamos que ingreso del consumidor, precio del bien sustituto, etcétera, en caso de la demanda, ¿ya? Entonces, la curva para desplazarse es el ceteris paribus, solamente el precio y la cantidad ofertada, cosa que no es acá. Aumentaría la demanda de pasajes. Demanda mayor, el precio es mayor. No, no es una alternativa. Y se generaría un desplazamiento de la curva de la demanda. Igual, vuelvo a decir, la variación en la curva de la demanda no solamente es del precio, sino de los otros factores. 15. La cantidad de demanda de pelotas para la campaña navideña se incrementa en 30% debido a la disminución de su precio en las diversas ferias que se instalan en diversos puntos de la ciudad. En esta temporada, los comerciantes incrementan la oferta de estas pelotas, provocando una disminución en el precio que pasa desde 15 soles a 10 soles cada uno. Calcule la necesidad de precio y se caracteriza del bien. Entonces, tenemos, según esto, en la temporada los comerciantes incrementan su oferta de estas pelotas, provocando una disminución de precio de 15 a 10, está menos. Para calcular la elasticidad de precio, categorice bien entonces. Para comenzar, elasticidad de precio de la demanda es igual a diferencia porcentual, acá es la cantidad demandada, es diferencia porcentual. En este primer caso, dice la cantidad demandada se incrementa en 30%, de frente te da 30% arriba. Pero te dice, en esta temporada los comerciantes incrementan la oferta de estas pelotas, provocando la disminución del precio que pasa de 15 a 10 soles. Entonces, te dice, si 15 es mi 100%, decimos que 15 su 100% es 5, que es la diferencia entre 10 y 15, ¿cuánto es? Entonces, al tener la regla de tres simples, entonces 500 entre 15, 5%, 500 entre 15. Esto es igual a 33.33. Entonces, tenemos que diferencia de precio es 33. Me pongo asterisco para decir que es 33.33333. La respuesta sale 0.975, etcétera, etcétera. Entonces la respuesta más cercana es 1, unitaria, porque se aproxima. Estamos hablando de la categoría que le corresponde, entonces es unitaria. Porque recuerden, si el EP es igual a 1, EP es igual a 1 es unitario. Si el EP es mayor a 1, si el EP es igual a 1 es unitario. Si el EP es mayor a 1 es elástico. Entonces, al tener esta respuesta es igual a 1, va aproximando porque no hay productos con fracciones, es igual a 1. Entonces, 1 es unitaria. Como en este caso. Profesor, ¿puede ser como no es? Si hubiera el resultado, sí, pero acá como es 33.333, estamos hablando de que hay una aproximación a 1. Entonces, la respuesta es la D. No es 1.5 en elástica, no es 1.25 elástica, ni menos 1.5 elástica. 16. Víctor vende accesorios para celulares en la puerta de su casa y paga a su sobrino para que le ayude en las ventas. Sin embargo, no se ha registrado su negocio legalmente. Por lo tanto, se puede afirmar que si su sobrino se enferma, 1.
No tendrá acceso al seguro social pagado por la empresa que trabaja, eso es verdadero. 2. Víctor está obligado a dar licencia hasta que sane, obvio que no. Y su empleador deberá pagar los gastos que ocasione su dolencia. Obviamente, la respuesta es la A, ya que la 2 y la 3 no tienen nada que ver. Porque al ser una empresa informal y a la empresa no pagar al salud, obviamente si se enferma un trabajador no tiene acceso a esta seguridad social, no es una obligación. Víctor, como dueño de la empresa, no está obligado a darle licencias de trabajo. Si él necesita que su trabajador esté trabajando y que produzca, tiene que hacerlo. Y su empleador deberá pagar por los gastos que ocasiona su dolencia, no. Los gastos cuando nos enfermamos corren de cuenta nuestra. La informalidad es una respuesta de la población por la falta de capacidad para poder insertar a la población al mercado laboral por parte de A, empresa, D, mercado, B, pobreza, L, economía. La respuesta no puede ser empresa porque la informalidad no tiene que ver con esa capacidad de la empresa de no generar empleo. No es la respuesta. La informalidad no genera pobreza. La pobreza es una característica. La informalidad es responsabilidad ¿de quién? Del Estado. ¿Por qué el Estado, profesor? Podemos decir que esta informalidad es una respuesta a la población por la falta de capacidad de poder insertar la población al mercado laboral por parte de quien no puede generar más trabajo, quien no puede dar trabajo a la población, no es la empresa porque no es su función. La empresa no tiene la función de dar trabajo ni de crear trabajo, sino que crea trabajo consecuencia de que crea productos para vender. La pobreza es un factor de informalidad, sí, pero la pobreza no es la responsable de generar más chamba, ¿no? Y tampoco es el mercado y menos la economía. Por tanto, podemos afirmar que es el Estado quien no está cumpliendo su rol de traer inversión, de producir para generar más movimiento económico y así la rueda esté comenzando a funcionar. Y en la respuesta a la 17.